En este preciso instante, mientras ves este vídeo, se está desarrollando un fenómeno meteorológico en el hemisferio norte que está causando silenciosamente más muertes que los huracanes, los tornados y las inundaciones juntos. No hay imágenes dramáticas, ni edificios derrumbándose, ni muros de agua. Ni siquiera tiene nombre, y precisamente por eso es tan peligroso, porque el desastre meteorológico más mortífero de la historia estadounidense no fue una tormenta, no fue un terremoto, fue una ola de calor. Calor silencioso, invisible y paciente. Y los récords que se están batiendo este verano en ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa son récords que ninguna persona viva había visto batirse antes. Algunas de ellas habían permanecido en pie durante más de un siglo. Algunas de ellas llevaban allí desde antes de que nacieran tus abuelos. Este verano están cayendo una tras otra. Y la parte de esta historia que casi nadie te cuenta no es lo calurosos que se están volviendo los días. Eso es lo que ocurre por la noche, porque el número que decide si una ola de calor causa molestias a una ciudad o mata a cientos de personas en su interior no es el número que marca el termómetro a las 3 de la tarde. Es el número de las 3 de la mañana. Y esa cifra, este verano, ha estado haciendo algo para lo que el cuerpo humano nunca fue diseñado para sobrevivir. Yo soy tu nombre, y este es tu canal. Si este tipo de análisis exhaustivo de las amenazas reales es lo que buscas, suscríbete ahora mismo, porque cada semana profundizamos tanto en la ciencia real. Ahora, comencemos desde el principio con lo que está sucediendo en este preciso momento. A partir de finales de junio de este año, una enorme cúpula de alta presión se instaló sobre el centro y el este de Estados Unidos y se negó a desplazarse. Más de 200 millones de estadounidenses, aproximadamente 2 de cada 3 personas en el país, se encontraron viviendo debajo de él. Los meteorólogos lo llaman cúpula de calor, y su funcionamiento es importante porque, una vez que se entiende cómo funciona, se comprende por qué es tan difícil escapar de ella. En lo alto de la atmósfera, una cresta de aire caliente y denso se asienta sobre una región como la tapa de una olla. Esa tapa cumple 3 funciones a la vez. Empuja el aire hacia abajo, y el aire que desciende se comprime y se calienta de la misma manera que una bomba de bicicleta se calienta cuando se le comprime aire a través de ella. Impide la formación de nubes, por lo que el sol incide directamente sobre el suelo sin obstáculos y atrapa el calor que se acumula debajo. Así que cada día empieza con más calor que el anterior. El calor se autoalimenta. El suelo se seca, y el suelo seco se calienta más rápido que el suelo húmedo, lo que refuerza la cresta, que a su vez seca aún más el suelo. Es un ciclo de retroalimentación, y, una vez que se establece, puede permanecer sobre una región durante una semana, 2 semanas, a veces incluso más, cocinando todo lo que se encuentra debajo. Y esta cúpula ha estado batiendo récords a un ritmo que los meteorólogos describen con palabras que normalmente evitan. Solo en el mes de junio, según datos de estaciones meteorológicas recopilados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, los récords diarios de temperatura máxima en todo Estados Unidos se igualaron o superaron más de 1.500 veces. 1.500 registros en un solo mes. Luego llegó julio y la cúpula apretó su cerco durante la semana en que todo el país sale a la calle. El 4 de julio, Washington, D.C. alcanzó los 103 grados, el día de la independencia más caluroso registrado en la historia de la capital del país. El desfile fue cancelado. En Filadelfia, la ciudad registró 3 días consecutivos con temperaturas superiores a los 101 grados por primera vez en su historia, y las celebraciones del 4 de julio también fueron canceladas. Atlantic City, Nueva Jersey, una ciudad construida sobre el océano donde se supone que la brisa marina hace que el calor extremo sea prácticamente imposible, igualó la temperatura más alta jamás registrada allí. 106 grados en un paseo marítimo junto al Océano Atlántico. Al otro lado de la frontera, en Canadá, Ottawa registró un índice de calor, la medida canadiense de la temperatura que se siente en la piel, de 46 grados Celsius.
Eso equivale a una sensación térmica de 115 grados Fahrenheit en una ciudad famosa por estar cubierta de nieve durante la mitad del año. Durante la semana previa y posterior al feriado, se registraron al menos 148 récords diarios de temperatura máxima en el este de Estados Unidos. Y cuando la cúpula finalmente se debilitó en el este, no desapareció. Se desplazó hacia el oeste y comenzó el mismo proceso de nuevo al otro lado del país. Pero es aquí donde esta historia deja atrás el informe meteorológico y se convierte en algo mucho más serio. Porque la pregunta que importa no es qué tan caliente se puso. La cuestión es qué efectos tiene realmente un calor como este en el cuerpo humano, y por qué el patrón específico del calor de este verano es el más peligroso que existe. Tu cuerpo es una máquina que funciona a 98,6 grados y defiende esa temperatura con todas sus fuerzas. Cuando el aire a tu alrededor se calienta, tu corazón comienza a bombear con más fuerza, empujando la sangre hacia la superficie de tu piel para liberar el calor en el aire. Las glándulas sudoríparas se abren y, a medida que el sudor se evapora de la piel, se lleva consigo el calor. Este sistema es extraordinariamente bueno. Es la razón por la que los humanos pueden correr maratones en el desierto, pero tiene dos puntos débiles, y el calor del verano apunta directamente a ambos. La primera debilidad es la humedad. La transpiración solo te refresca si el sudor puede evaporarse, y la evaporación depende de que el aire tenga espacio para absorber más humedad. Cuando la humedad es alta, el aire ya está casi saturado. El sudor se queda en tu piel sin hacer nada mientras tu cuerpo sigue produciéndolo, consumiendo agua y sales sin obtener ningún alivio. Los científicos combinan el calor y la humedad en un solo número llamado temperatura de bulbo húmedo, y es uno de los números más importantes en la ciencia del clima porque tiene un límite máximo. A una temperatura de bulbo húmedo de alrededor de 95 grados Fahrenheit, 35 grados Celsius, la refrigeración por evaporación deja de funcionar por completo, incluso para una persona joven y sana que permanece sentada a la sombra con agua ilimitada. Más allá de ese límite, la temperatura corporal central simplemente aumenta hasta que los órganos comienzan a fallar. Y aquí está el hallazgo que debería preocupar a todos los que estén viendo esto. Investigaciones recientes de laboratorio realizadas con sujetos humanos reales han revelado que el límite real es inferior al predicho por la teoría. En estudios donde se monitorizó a voluntarios en cámaras térmicas controladas, los adultos jóvenes sanos comenzaron a perder la capacidad de estabilizar su temperatura corporal central en valores de bulbo húmedo muy por debajo de los 95 grados, especialmente durante actividades ligeras. El margen de seguridad que creíamos tener es menor de lo que pensábamos. La ola de calor de este verano elevó los índices de calor en las principales ciudades estadounidenses a entre 105 grados y 115 grados. Esa no es la zona de peligro que se aproxima. Para millones de personas, esa es la zona de peligro a la que han llegado. La segunda debilidad del sistema de refrigeración humano es la que causa la mayor cantidad de muertes, y es la parte de esta historia que casi nunca llega a los titulares. Tu cuerpo no puede mantener su sistema de refrigeración funcionando indefinidamente. El aumento del ritmo cardíaco, la pérdida de líquidos, la sobrecarga de los riñones, todo ello se acumula como una deuda. Y la única manera en que el cuerpo salda esa deuda es por la noche, cuando bajan las temperaturas y el sistema cardiovascular finalmente puede descansar. Por eso, el dato más predictivo de muertes por calor no es la temperatura máxima diurna, es el mínimo de la noche anterior. Cuando las noches siguen siendo calurosas, el cuerpo nunca se recupera. Llega el día siguiente ya endeudado, y la deuda se acumula. En el primer día de la ola de calor, los hospitales reciben un goteo constante de pacientes. Al tercer día, sin haber recibido ayuda durante la noche, presencian una inundación. Durante la ola de calor del verano, las temperaturas mínimas nocturnas en algunas zonas del este de Estados Unidos no bajaron de los 85 grados Fahrenheit, aproximadamente 29 grados Celsius. Piensen en esto.
el momento más frío de todo el día. El punto más bajo de la noche fue de 85 grados. Para una persona mayor que vive en un apartamento de ladrillo sin aire acondicionado, esa no es una noche incómoda. Esa es una noche en la que su corazón trabaja al máximo, sin guardar nada de reserva para la mañana siguiente. Y sabemos exactamente cómo se ve eso cuando le sucede a una ciudad porque ya ha sucedido antes. Y el ejemplo más instructivo tuvo lugar en el centro de Estados Unidos en julio de 1995. Ese mes, la cúpula de calor se instaló sobre Chicago. Las temperaturas máximas diurnas alcanzaron los 106 grados, pero el verdadero problema fueron las noches, que se mantuvieron en torno a los 80 grados, atrapadas y amplificadas por millones de toneladas de ladrillo, asfalto y hormigón que habían pasado todo el día absorbiendo el sol y toda la noche irradiándolo de vuelta. Este es el efecto de isla de calor urbana, que puede hacer que el centro de una ciudad sea 10 grados más caliente por la noche que el campo que se encuentra justo más allá. En el transcurso de aproximadamente una semana, unas 739 personas murieron en Chicago a causa del calor. La mayoría murió sola. Eran en su inmensa mayoría ancianos que vivían solos en los pisos superiores de edificios sin aire acondicionado, en barrios donde tenían miedo de abrir las ventanas por la noche. La morgue se quedó sin espacio y la ciudad tuvo que traer camiones refrigerados para almacenar los cadáveres. 9 remolques refrigerados quedaron estacionados frente a la oficina del médico forense en una ciudad estadounidense debido a un clima que no produjo viento, ni lluvia, y ni una sola fotografía impactante. Cuando los investigadores posteriormente elaboraron un mapa con la lista exacta de fallecidos, el patrón resultó brutalmente claro. El calor no mata al azar, caza a los aislados. El factor predictivo más importante de la muerte no era solo la edad o los ingresos. Resopla. La cuestión era si alguien te vigilaba. 8 años después, la misma mecánica silenciosa se repitió a escala continental. En agosto de 2003, una ola de calor se apoderó de Europa Occidental, una región donde en aquel entonces el aire acondicionado era poco común, porque, sencillamente, nunca había sido necesario. Francia registró temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en un país acostumbrado a veranos suaves. Cuando la ola de calor amainó, el número estimado de muertos en toda Europa había alcanzado aproximadamente las 70.000 personas. 70.000. Esa cifra la asociamos con guerras y pandemias, y ocurrió en algunas de las naciones más ricas y con mayor desarrollo médico del planeta en cuestión de semanas, afectando principalmente a personas mayores que vivían en apartamentos, mientras gran parte del país estaba de vacaciones de verano. Solo en Francia murieron casi 15.000 personas, y la crisis fue tan invisible mientras ocurría que su magnitud solo se comprendió plenamente después, cuando los estadísticos compararon el número de muertes de ese agosto con el de un agosto normal y hallaron la diferencia. Y si crees que la predicción meteorológica moderna ha resuelto este problema, considera lo que sucedió en junio de 2021, en uno de los climas más templados de Norteamérica. Se formó una cúpula de calor sobre el noroeste del Pacífico, una región donde muchas casas no tienen aire acondicionado, porque durante un siglo nunca lo necesitaron. En Portland, Oregón, se alcanzaron los 116 grados. En Seattle se alcanzaron los 108 grados. Los cables de alta tensión se derritieron. Las carreteras se deformaron. Y en el pueblo de Lytton, en la Columbia Británica, la temperatura alcanzó los 121,3 grados Fahrenheit, la temperatura más alta jamás registrada en Canadá, más alta que el récord histórico de Las Vegas, en un pueblo situado a 50 grados de latitud norte. Al día siguiente de establecer ese récord, Lytton se incendió y quedó prácticamente destruido. En la Columbia Británica, Washington y Oregón, la ola de calor causó la muerte de aproximadamente 800 personas o más en cuestión de días. Y cuando los científicos del clima realizaron estudios de atribución sobre ese evento, concluyeron que habría sido prácticamente imposible sin el calentamiento global provocado por el ser humano.
no menos probable, prácticamente imposible. La atmósfera había producido algo que el clima anterior, aquel para el que se diseñaron todos los edificios y redes eléctricas de esa región, simplemente no podía producir. Lo cual nos lleva a la parte de esta historia que quita el sueño a los planificadores de emergencias, el escenario que se esconde bajo cada ola de calor como una trampilla. Todo lo que la sociedad moderna utiliza para sobrevivir al calor extremo, cada aire acondicionado, cada ventilador, cada refrigerador que mantiene fría la insulina, cada sistema de refrigeración de los hospitales, depende de una sola cosa: la red eléctrica. Y el calor extremo ataca la red eléctrica justo en el momento en que la demanda de electricidad alcanza su máximo. Las líneas de transmisión se comban y pierden capacidad a altas temperaturas. Los transformadores se sobrecalientan. Las centrales eléctricas que dependen del agua de los ríos para la refrigeración pierden eficiencia a medida que los ríos se calientan. Se le está exigiendo a la red eléctrica más de lo que jamás ha podido ofrecer, precisamente en el momento en que menos capacidad tiene para hacerlo. Los investigadores han simulado qué ocurriría si una gran ciudad estadounidense se quedara sin electricidad durante varios días en medio de una ola de calor intensa, y los resultados para una ciudad como Phoenix son casi imposibles de asimilar. Ante el aumento descontrolado de las temperaturas en interiores en una ciudad donde la supervivencia en verano depende por completo del aire acondicionado, los modelos proyectaban que aproximadamente la mitad de la población podría necesitar atención médica de emergencia y que las muertes podrían ascender a miles, superando potencialmente las 10.000 personas a causa de un solo apagón durante una sola ola de calor. Los propios hospitales estarían a oscuras. Esto aún no ha sucedido. Pero cada verano de demanda récord sobre infraestructuras obsoletas supone un nuevo tirón hacia esa puerta trasera. Y este verano, los operadores de la red eléctrica en varias regiones ya han emitido alertas de emergencia, pidiendo a millones de personas que reduzcan su consumo de energía durante las horas pico, que es la forma educada en que una red eléctrica indica que se está quedando sin margen de seguridad. Ahora bien, antes de continuar, hay algo que esta historia no incluye. Y vale la pena ser directos al respecto porque la cobertura en línea sobre fenómenos meteorológicos extremos está plagada de ello. Este calor no es causado por armas meteorológicas secretas, por instalaciones de radio, ni por nada que se rocíe desde aviones. La física que se aplica en este caso tiene más de un siglo de antigüedad y se comprende a la perfección, aunque con mucho esfuerzo. El dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero atrapan el calor. La temperatura de referencia del planeta aumenta, y cuando se forma una cúpula de calor natural sobre esa base elevada, alcanza alturas que antes no podía alcanzar. Este año, ese calentamiento provocado por el ser humano se ha visto amplificado aún más por los ciclos oceánicos naturales que se están volviendo más cálidos. Las olas de calor de este verano no tienen ningún misterio. Son exactamente lo que los científicos del clima han estado publicando en sus pronósticos durante décadas, y llegan puntualmente. Perseguir teorías conspirativas no solo es una pérdida de tiempo, desvía activamente la atención de la preparación que realmente salva vidas, y esa preparación es más sencilla de lo que la mayoría de la gente piensa. Así pues, hablemos de ello, porque el mensaje práctico más importante de todo lo que hemos expuesto es este. Las muertes por calor se encuentran entre las muertes más prevenibles en cualquier fenómeno meteorológico, y las medidas para prevenirlas prácticamente no cuestan nada. En primer lugar, debes entender que los fans dejan de protegerte en cierto punto. Cuando la temperatura del aire interior supera los 32 grados Celsius, un ventilador ya no enfría el cuerpo. Está soplando aire caliente sobre la piel como un horno de convección, y de hecho puede acelerar el estrés por calor. Si no dispone de aire acondicionado, durante las olas de calor extremo, necesita un lugar más fresco, un centro de climatización, una biblioteca, un centro comercial, la casa de un amigo, aunque solo sea durante unas pocas horas al día.
porque esas pocas horas ayudan a compensar la deuda de calor que acumula su cuerpo. En segundo lugar, bebe agua antes de tener sed, porque cuando la sed aparece durante un calor extremo, ya es demasiado tarde. En tercer lugar, es importante conocer la diferencia entre agotamiento por calor y golpe de calor, ya que la línea que los separa es la misma que separa descansar a la sombra de morir. Sudoración profusa, mareos, náuseas, calambres. Eso es agotamiento, y significa que hay que parar, refrescarse e hidratarse inmediatamente. Pero la confusión, la dificultad para hablar y la piel caliente que ha dejado de sudar, eso es un golpe de calor. El sistema de refrigeración del cuerpo ha fallado, y se trata de una emergencia médica en la que cada minuto cuenta. Enfríe a la persona con agua y hielo mientras llega la ayuda, porque cada minuto que pasa por encima de una temperatura corporal central, crítica, está dañando el cerebro y los órganos. Y en cuarto lugar, la herramienta más poderosa para salvar vidas identificada en cada desastre por calor, desde Chicago hasta París. Cuida de la gente. La vecina anciana que vive sola. El familiar que dice que está bien por teléfono porque siempre dice que está bien. El calor mata a quienes viven aislados, y llamar a la puerta 2 veces al día durante una emergencia por calor es, estadísticamente, una de las intervenciones médicas más efectivas que existen. Los récords que se han batido este verano no significan el fin de nada. Son la nueva línea de partida. La ola de calor que nadie vivo ha visto jamás. La ola de calor que todos recuerdan. Y luego, unos veranos más tarde, se convierte en un julio cualquiera. El ambiente no nos va a poner las cosas a medio camino. La única incógnita es si nuestros edificios, nuestras redes eléctricas y nuestros hábitos se adaptarán antes de que el escenario de la trampilla deje de ser un modelo y se convierta en noticia de primera plana. Suscríbete ahora si quieres seguir leyendo historias como esta. Deja un comentario abajo contándonos qué fue lo que más te sorprendió de este video y compártelo con alguien que viva en una de las ciudades que mencionamos, porque esta es una historia que la gente necesita escuchar mientras el calor aún está presente, no después. Pero antes de que te vayas, permítenos añadir una dimensión más a esta historia que casi todos los reportajes omiten por completo. Y puede que sea el hecho más inquietante de todo el vídeo. En realidad, no sabemos cuántas personas mueren a causa del calor, ni siquiera nos acercamos a esa cifra. Cuando un huracán azota la zona, tiene un nombre, una hora de llegada a tierra y un número de muertos que se actualiza en las noticias cada hora. El calor no tiene nada de eso. Cuando un anciano con una afección cardíaca fallece durante una noche con temperaturas de 105 grados, su certificado de defunción generalmente indica que se trató de un ataque al corazón. No dice calor, aunque en una noche normal su corazón lo habría mantenido a flote. Cuando los riñones de un trabajador de la construcción fallan 2 días después de un turno en condiciones de calor extremo, el informe indica insuficiencia renal. El calor que lo provocó es invisible en las estadísticas. Por eso, las cifras oficiales de muertes por calor y las estimaciones científicas de estas muertes difieren enormemente. Oficialmente, se registra que el calor causa la muerte de entre unos cientos y un par de miles de estadounidenses en un mal año. Pero cuando los investigadores utilizan el análisis de exceso de mortalidad, el mismo método que reveló la verdadera magnitud del desastre europeo de 2003, comparando cuántas personas murieron realmente durante 91 olas de calor con cuántas habrían muerto normalmente. Las estimaciones para Estados Unidos son mucho más elevadas, ya que los estudios revisados por pares sitúan la cifra real anual de fallecimientos en miles, llegando incluso a superar los 10.000, muchas veces superior al recuento oficial. A nivel mundial, investigaciones recientes publicadas en importantes revistas médicas estiman que el calor contribuye a cientos de miles de muertes cada año, lo que significa que el fenómeno meteorológico más mortífero de la Tierra es también el que menos se contabiliza. Y ese subregistro tiene consecuencias. Los desastres que no se contabilizan no reciben financiación. No existe ningún teletón benéfico famoso para una ola de calor.
No existen fotografías impactantes de los rescates porque las víctimas mueren en silencio en sus casas, una a una, dispersas por toda la ciudad. El desastre se esconde tras las causas de muerte más comunes. Por lo tanto, la urgencia política de reforzar las redes eléctricas, de abrir centros de climatización y de proteger a los trabajadores al aire libre con normas de obligado cumplimiento nunca llega a estar a la altura del número de víctimas mortales. Algunos científicos y funcionarios de salud pública han comenzado a argumentar que las olas de calor deberían ser nombradas y categorizadas como los huracanes, precisamente para hacer visible lo invisible. Y algunas ciudades de todo el mundo ya han puesto a prueba esta idea. Esto se debe a que el patrón de este verano, los 1500 récords batidos, las noches que nunca refrescaron, la ciudad costera alcanzando los 106 grados, no es una anomalía que deba esperarse a que pase. Es una vista previa. La cúpula de calor que se formó este verano se disolverá, como siempre ocurre. Las condiciones que lo crearon no van a desaparecer, y las personas que lo entiendan ahora, que preparen sus hogares, que se preocupen por sus vecinos y que tomen una alerta por calor con la misma seriedad que una alerta por huracán, son las que saldrán ilesas del próximo verano de temperaturas récord. El calor es paciente. No tiene por qué ser dramático. Solo se necesita una noche calurosa, una red eléctrica averiada y una puerta a la que nadie haya llamado.